Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela Oscura Deriva. Bueno, esta space opera, o mejor dicho, una dark space opera, está publicada por Dilatando Mentes Editorial. Y bueno, ha sido escrita por Carlos J. Sánchez, o mejor dicho, Juan Carlos Sánchez Martínez. Bueno, si os parece bien, además de, pues bueno, haberos dicho quién es el escritor y daros unas pequeñas pinceladas que nos dan en su bio, permitidme que os dé todos los créditos vinculados a esta publicación. Mira, la portada ha sido de Raúl Ruiz, el prólogo de Antonio Turrubia, muy conocido por muchos y muchas de vosotros, el posfacio de Juan Antonio Oliva, y la corrección del texto de Natalia Q. García. Bueno, pues como os decía, ¿quién es Juan Carlos? Carlos Sánchez, que yo no había oído hablar de él. Bueno, pues es un escritor que se estrena así en la narrativa ya más potente con esta novela, pero bueno, él tiene formación académica en antropología cultural y social. Se nos dice aquí que, pues bueno, ha alimentado todo tipo de género, formato, hasta que ya en sus años universitarios se lanzó a escribir. Tiene relatos, alguna novela autopublicada por ahí, bueno, pero es aquí, con Oscura Deriva, cuando se puede decir que gran parte del público le va a conocer. Bueno, Dilatando Mentes, bueno, pues no es una editorial que yo toque mucho, pero de reconocer que me ha gustado, no solamente que haya elegido este texto, he estado mirando también el catálogo, que os invito a que lo visitéis, es bastante interesante, creo que hay textos para todos los gustos, pero bueno, además del formato, me ha gustado mucho, pues bueno, las ilustraciones, unas páginas en fundido negro, que pues bueno, ahora os explicaré qué es, y bueno, y las ilustraciones, una ilustración que además pondré de fondo. Bueno, el caso es que me he lanzado a la lectura de esta novela, que tiene poco más de 190 y mucho páginas, más sobre todo por el posfacio del final, pero es una novela sin ser corta, pero que se lee muy rápido. Bueno, ¿de qué va esta Oscura Deriva? Pues bueno, os lo comentaba el otro día en la presentación, de la recepción del libro y el anuncio que os hacía de que iba a hablar de esta novela. Pues va de una persecución, va de intentar dar caza un protagonista al otro, y bueno, esto es en mitad del espacio, en un futuro muy lejano, en el que se va a poder viajar de un punto a otro del universo utilizando la oscura deriva, o la deriva oscura. Entonces, pues bueno, nos encontramos ahí en un imperio que ha colonizado no solamente el sistema solar, sino que ha salido de esas fronteras, y bueno, nos encontramos, como os digo, una nave sin nombre, o quizá luego sepamos su nombre. El caso es que de arranque es una novela sin nombre que va persiguiendo a la devoraestrellas del pirata Roger Black. Bueno, Reich, el capitán que comanda esta persecución, tiene una tripulación muy curiosa, una tripulación que les une el mismo objetivo, el mismo deseo, el mismo afán. Se ha comparado esta novela con la de Moby Dick. Pues bueno, sí que tiene cierta analogía, porque al final casi es como, vamos a ver que la persona a la que se persigue, a este pirata, casi es la encarnación del demonio. Bueno, pues al final, como os digo, de eso se compone la esencia de esta novela, de una persecución en el espacio, y claro, pues esto va a conllevar una serie de aventuras, de peligros y de oscuridad. Bueno, tras haberos contado lo que es la sinopsis, el resumen de la trama, permitidme que haga una reflexión a propósito de los tres aspectos que más me han llamado la atención de esta novela. Bueno, el primer aspecto, pues efectivamente, se trata de una space opera, es decir, un thriller de aventuras que transcurre en el espacio, y en un espacio, en un lejano futuro, de tal manera que vamos a tener, como digo, las consiguientes aventuras con los clichés habituales, planetas, colonias,
hay una estación espacial, la Ícaro, que sale al principio en los primeros capítulos. Vamos a tener una tripulación que ha sido elegida de una manera meticulosa y que cada uno viene de un sitio, viene de otro, tiene unos motivos para enrolarse en esta nave que tiene este único objetivo, que es acabar con Roger Black. Cuando hablo de seres humanos también hablo de androides, mejor dicho de ginoides, ya sabéis que son los androides con forma femenina. Bueno, pues esto sería lo que es el aspecto space opera de la novela. El segundo aspecto relevante sería el de la oscuridad. Bueno, he llegado a escuchar, porque bueno, en el link que ya sabéis que podéis ver la reseña escrita en Fantasy Mundo, ahí voy a poner un link a la presentación que se hizo de la novela, ¿no? Y ahí, pues bueno, se hablaba de toques de terror gótico. Bueno, quizá efectivamente hay una oscuridad elevada a un tono tétrico y con aires rancios del siglo XIX en cuanto a, pues bueno, hasta el propio lenguaje en ocasiones me ha parecido como cargado de una épica, de una retórica, que nos recuerda mucho a esos orígenes de las novelas de terror de las que ha bebido el género contemporáneo. Bueno, pues el toque de la oscuridad, pero que aquí se lleva al límite. No solo estamos hablando de la oscuridad porque estamos en el espacio y encima un espacio que los últimos descubrimientos nos dicen que está plagado de materia oscura, de la nada más absoluta. Es que aquí la deriva oscura por la cual se permite que las naves puedan viajar de un punto a otro del espacio, me ha recordado de alguna manera a esa especie como del inframundo, ese caos por el que viajaban las naves y los personajes de Warhammer de 40.000. Bueno, pues que incluso en esa frontera pueden salir estas criaturas demoníacas, ¿no? Bueno, aquí, de alguna manera, cuando la nave viaja en deriva oscura, todo se para, es decir, no funciona nada en la nave, nada que sea moderno, hay que recurrir a bombillas. Bueno, el caso de las bombillas que estamos retirando ahora en esta segunda década del siglo XXI, pues bueno, tienen que recurrir a cosas muy rudimentarias, pero eso, en definitiva, imaginad estar en el espacio, pero que es que encima estés en una nave donde la oscuridad es completa, la soledad se hace más tétrica. ¿Y quién no recuerda cuando era pequeño y se quedaba solo en la oscuridad y pensaba que había un monstruo debajo de la cama o incluso junto a ti que te estaba oliendo ahí en el cogote, notaba su respiración? Bueno, no hace falta ser un niño, yo creo que desgraciadamente si a una persona adulta le privan de los sentidos y le dejan en una habitación a oscuras, la verdad es que el cerebro empieza a jugarte malas pasadas. ¿Pero es un tema cerebral o es que efectivamente hay una oscuridad que encierra algo demoníaco al otro lado? Bueno, pues jugar con estos elementos y cómo son manejados aquí, pues es otro de los aspectos que me han parecido interesantes. Y el tercero es el tono narrativo. El tono narrativo. Está el libro contado en segunda persona. A mí la verdad es que me ha costado arrancar la lectura con este tono narrativo, ¿vale? No estoy acostumbrado, como creo que os pasará a muchos de vosotros, y pues bueno, aquí tiene un porqué, y es que es alguien que está dirigiéndose al otro. Los dos personajes que tenemos aquí que están dirimiendo esta aventura, esta persecución terrorífica, pues bueno, de alguna manera uno se está dirigiendo al otro. Estamos acostumbrados quizá a leer diarios escritos en primera persona, o que el propio protagonista te cuente en primera persona la historia. Bueno, pues ahora es uno, el otro personaje es el que se dirige a uno en segunda persona. Bueno, como os digo, a mí esto pues es que me estaba condicionando, pero bueno, se estaba llevando a cabo la lectura hasta que llega un hecho hacia el ecuador de la novela, en la cual no solo cobra sentido la preponderancia de esa segunda persona y por qué le va a dar un toque especial, solamente por esto yo os recomiendo la novela, sino que es que además la historia gira, y me ha gustado mucho ese giro, ese punto de inflexión, que pues bueno, le da otro toque. Obviamente no os lo quiero contar,
porque sería un auténtico spoiler, pero me ha gustado ese giro que pega el autor. Por lo tanto, estos serían los tres aspectos que más me han llamado la atención leyendo pues, Oscura Deriva. Bueno, ¿qué más os puedo contar de Oscura Deriva? ¿Qué me ha llamado la atención? Pues bueno, efectivamente me ha gustado esa manera de viajar por el espacio, me ha gustado sobre todo, joder, es que además dice el escritor que lo hizo al final, pero me ha gustado que, insertado en medio de los capítulos, hay esto, que esto no es ni más ni menos que un breve interrogatorio, como una especie de entrevista de captación de la tripulación, donde le pregunta el capitán al entrevistado quién es, qué le ha pasado, qué formación tiene, y luego le pregunta efectivamente si está dispuesto a enrolarse en una misión que lo que persigue es matar a esta persona, y que si llegado el caso estaría dispuesto a ejecutar la muerte de esta persona. También les pregunta si han vivido algún momento de tensión o que su vida ha estado en juego. Bueno, lo cierto es que es una manera muy interesante de ir conociendo información adicional de esta tripulación. Una tripulación que parece muy cohesionada por esto que les une en el viaje. Bueno, pues van a ser puestos a prueba. Van a ser puestos a prueba, quizá condicionados por sufrir esa oscura deriva, por vivir esos miedos tenebrosos que van a empezar a pulular por la nave sin nombre, y que va, pues bueno, a afectar a unos y a otros de distinta manera. Es ahí donde están los toques de terror que aporta Carlos. Bueno, aquí se nos habla de Event Horizon, de esa película tan famosa, se nos habla de la nave Nostromo, de Alien. Yo ya os digo que también a mí me ha querido recordar muchos aspectos de Warhammer. Bueno, en definitiva, pues podríamos hablar de Dead Space, el videojuego además que os recomiendo, también aquí se habla de él. Bueno, pues a mí la verdad es que ese tono oscuro, pues sí que es cierto que juega muy bien, está muy bien administrado. Los personajes están definidos bien de esta manera y luego son insertados con los diálogos y las explicaciones, pero bueno, de alguna manera lo que también se describe muy bien es el perfil de perseguidor y perseguido, o por lo menos así es como empieza la historia, adjudicando ese rol a cada uno. Entonces, está muy bien ir rascando, ir averiguando datos de estos dos personajes. Por lo tanto, en lo que podría parecer una space opera más, algo que era la conclusión a la que yo, leyendo los primeros capítulos, iba a llegar, pues bueno, sí es cierto que le da un toque distinto, le da un toque, pues bueno, que no es nada novedoso, pero que aquí administra muy bien y al final crea una historia que, como no puede ser de otra manera, solo puede concluir, pues bueno, de una manera, que os va a gustar. No es que tampoco quiero darle un adjetivo muy claro, pero bueno, al final esta persecución tiene que acabar y pues bueno, a mí me ha dejado satisfecho. Por lo tanto, como os decía, primera experiencia que tengo con este autor, una novela, pues bueno, que responde a los clichés del género de ciencia ficción, de space opera, pero que bueno, toca palos vinculados a lo que es la oscuridad humana. Antes os hablaba al principio de la biografía, cuál era la formación académica del escritor. Bueno, pues es la antropología social y cultural. Me imagino que tendrá leídos estudios suficientes como para saber que en ocasiones lo peor de la oscuridad se esconde en el cerebro humano, y puede llegar a hacer cosas que nos sorprenden cada día. Por lo tanto, como os digo, ¿qué no darás por alcanzar la venganza? Oscura Deriva, la reseña escrita en Fantasy Mundo, que además he puesto un subtítulo muy curioso, en la oscuridad realmente transcurre el tiempo. Me ha gustado esa frase, cómo ha sido encajada en el texto por parte del autor. Bueno, como os decía, ahí os pondré links a la editorial, a la red social del escritor, os voy a poner un link a la presentación del libro. A ver, no la veáis
antes de leer el libro. Yo recomiendo que sea más bien como una especie de making of, un making of de la novela, porque ahí se va a desarrollar con los invitados que hay en la tertulia, ahí en la librería Gigamés. Pues bueno, a mí me ha gustado porque me ha permitido conocer aspectos de la novela. Pero ya el broche final os lo pongo en la reseña escrita, os pongo el link a la banda sonora. El bueno de Carlos Sánchez ha tirado de YouTube para colgarnos una serie de pistas de audio, precisamente de películas, que se nos habla de ellas en el posfacio, pero bueno, de oscuridad, del espacio, incluso hay una pista de audio de la película Moon, ¿os acordáis? Aquel astronauta que estaba solo en una base lunar, y qué es lo que pasaba. Bueno, pues es curioso porque en ocasiones me consta que muchos de vosotros leéis con música, yo también a veces lo hago. Pues bueno, aquí nos han dado ambientación para esta novela, ¿vale? Bueno, como siempre os digo al final de mis reseñas, tenéis disponibles en Amazon mis dos novelas, Sol de otro mundo y Falso poder. Os animo a que os hagáis con una versión electrónica o una versión en papel. Por favor, suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía, dadle al like, dejad comentarios si queréis, tanto en la web de Fantasy Mundo como aquí en el canal, y difundid, a ver si el canal va creciendo. Muchas gracias por haber estado una emisión más de la nave. Espero que esta propuesta de lectura que os hago hoy, pues bueno, resulte de vuestro agrado, y os espero muy pronto aquí en la nave. Hasta entonces os deseo una muy feliz lectura.